Este primer seminario que estamos proponiendo, que se dirige hacia las cuestiones sobre la salud mental, se desprende de un ejercicio teórico y también elaborativo en referencia al abandono que ha tenido la salud, aun cuando en la actualidad esta cuestión de salud mental es tan renombrada y tan sobada, y nos encontramos cientos de miles de pláticas que dicen, vamos a hablar de salud mental, queremos hablar de salud mental, la salud mental de los niños, la salud mental en cuanto a las condiciones depresivas, la salud mental en relación a las condiciones específicas del acontecer eh, durante la pandemia, post pandemia, la incorporación de nuevas condiciones de sistemas de salud, pero a mi humilde parecer tenía que hacerse una revisión distinta de lo que concierne el asunto de salud mental, sobre todo para abandonar el terreno casi exclusivo que han ido de alguna manera enmayando, cercando las disciplinas sí, y que han ido abandonando otra serie de registros de lectura. Entonces, una parte era la propuesta sobre ello, como decía el maestro John, sírvanse, siéntanse en plena confianza de interrumpir, platicar, no interrumpir, intervenir, escribir, lo que quieran. Yo, quienes ya me conocen, me suelo ir un poco rápido, eso no ha cambiado en los últimos años, solamente es que uno tiene más años, pero de todas maneras me sigo yendo igual de rápido. Entonces, donde ustedes quieran hacer un freno, por favor, yo soy muy malo para ver manitas y cosas algo me pasa con ello. Entonces, háblenlo, díganlo, no hay ningún problema. Tenemos un recorrido que arrancaba directamente sobre las cuestiones de qué sucede en relación a la ausencia. Ah, si vamos a recordar un poquito las condiciones de Freud, es justamente lo que va a dinamizar las cuestiones de aparato, la ausencia, se presentifica una cuestión posterior y esto va a darle un nuevo lugar a la ausencia y a dinamizar una serie de organizaciones y de construcciones. Entonces, estamos hablando de procesos psíquicos y estamos hablando de procesos subjetivantes, que son cuestiones completamente diferentes. No se trata de un recorrido psicoanalítico, ahorita iremos viendo por qué, pero se trata de ir eh, entrelazando condiciones discursivas. Entonces, yo hice una pequeña presentación porque era la manera más sencilla que tenía de poderles transmitir algo de lo que quería transmitirles. A ver si ahí lo vamos viendo y se va mirando. Quito mi rostro de la imagen, porque la verdad que es complicado. Entonces, bueno, era el asunto de apuntos sobre la salud mental. ¿Por qué apuntes? Bueno, porque no se trata de hacer una cuestión total, totalizante o totalizadora, aun cuando de repente encontremos cuestiones donde, por ejemplo, hasta la hermenéutica analógica nos habla de una totalidad orgánica, por ejemplo, ¿no? Y tampoco se trata, por supuesto, de establecer una cuestión monolítica de lectura. Sabemos muy bien lo que ha sucedido los últimos 300, 400 años en relación a la producción de cuestiones teóricas monolíticas referentes a cualquier condición temática. Se trata solamente de hacer apuntes y que estos nos permitan, a los que estamos aquí, y por supuesto ustedes, en algún otro momento, en algún otro escenario, construir o reconstruir o deconstruir, si serán muy dados a los procesos de construcción y de Derrida, sobre estas cuestiones. Entonces, lo primero es iniciar, de alguna manera, pensando qué es la salud, ¿no? Si de manera muy general, pensar que la salud y la salud mental parece una cuestión ya un tanto innecesaria, porque, como les decía al principio, me va diciendo, pero sí lo hemos hablado hasta el cansancio los últimos 3 años. Todos, en todos los sectores, en todos los espacios, han terminado diciendo, vamos a hablar de salud mental, queremos saber las cuestiones de salud, tenemos el Día Mundial de la Salud Mental, nos invitan a charlas para hablar sobre la salud mental y cómo puede ser, y hay siempre un problema porque tiene un ordenamiento fuertemente marcado, el orden
biomédico, hay que aclarar que esa lectura biomédica obedece a todo un dispositivo que está ampliamente superado, por lo menos teóricamente, en papel, en ordenanzas y en metas internacionales, pero que se sostiene en los circuitos y en los intersticios del acontecer de la atención. Ahora, tenemos que ir viendo ahí entonces cuestiones que nos llevan a pensar la multidimensionalidad. Y sabemos, pues, que esta cuestión biomédica se orienta al restablecimiento de la prevención. Entonces nos dicen, vamos a hacer procesos de prevención en relación a la salud mental, y terminan siendo regularmente procesos de prevención en relación a algún tipo específico de padecimiento o una condición genérica que llamamos trastornos mentales o enfermedades mentales, dependiendo exactamente el punto teórico donde nos vayamos ubicando. Por eso, valga para hacer un breve ejemplo antes de ello, la salud, definida por la Organización Mundial de la Salud en 2012, nos dice es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Si nosotros nos quedamos con ello, y lo repetimos, producimos un estribillo constante, sin duda que nos va a servir para un buen discurso académico, científico e incluso cientificista, pero cuando nosotros vamos tratando de desplegarlo, un ejercicio devenido de la práctica de Deleuze, vamos a ir desplegando estas cosas, nos damos cuenta que eso está escondiendo una gran cantidad de cuestiones. Entre ellas, múltiples cuestiones sobre ello, nos está hablando de que hay una idea de completud como condición a priori para el alcance de la salud y de la salud mental en ese sentido. No hay una idealización de los estados, una cuestión de la aproximación ideal, hay un primado de la probabilidad. Entendemos, por supuesto, que va a estar incorporado a la cuestión del piso epistémico, algo que nosotros ahorita en el transcurso llamaremos una contextura de la episteme, y lo contingente que se va a dar como una posibilidad, es un agregado. Esto nos lleva a, en la actualidad, en alguna manera nosotros hablamos siempre de factores de riesgo, factores de protección, como si fueran cuestiones desilvanadas, deshilachadas, que van cada una para su lado y que en un cierto momento se congregan como checklist y que nos da por resultado una cuestión que denominamos la vulnerabilidad. Por el otro lado, también esa misma definición de la OMS está escondiendo una cuestión de la negación de la negatividad. Por supuesto que no hablamos de la negatividad en el sentido meramente de polos, sino de aquello que está obscurecido o ensombrecido y que a final de cuentas da un cierto orden, una condición de soporte. Y la imposición de una perspectiva que decíamos acá, de la positividad, pero aquí positividad va a encontrarse de la mano de lo que Thomas Nagel va a ir hablando, y que por supuesto se desprende y se imbrica con cuestiones del subjetivismo, ¿no? Ser positivo, ser un sujeto positivo y que esto impacta, sin duda lo sabemos cuando estamos hablando de organismos, a impactar en la producción de las condiciones serotoninérgicas, impactará también en las cuestiones dopaminérgicas, pero como si eso bastase, ¿no? Que se engarza con las cuestiones de completud. Entonces, abandonando un tanto esas cuestiones, podemos ir ya desplegando que la salud y la salud mental pueden ser comprendidas de diferentes modalidades, como un proceso, como un estado, ya nos lo dicen ahí, como un proceso, algo que se va subsecuentemente dando, como un instante, porque está apreciado meramente en la condición situacional, y una lectura que se liga al paradigma de la complejidad, estamos hablando de Edgar Morin y de otros tantos, es a una cuestión de lo complejo. Solo que cada una conlleva una lectura particular de modos lógicos y maneras de la articulación. Estos producen efectos específicos en lo que denominaríamos desde una hermenéutica analógica, algo que sea hasta ahí abajo anunciado en el siguiente párrafo, la conceptuación. El movimiento de la conceptuación, que no es la conceptualización, que no fija, sino que se liga a los movimientos y a los modos lógicos que se van desplegando, considerando una cuestión multidimensional, la multidimensionalidad, ¿no? Que va a permitirnos una lectura más allá de los registros, porque los propios registros se imbrican en cada una de las posibles dimensiones. Una lectura compleja, es decir,
La salud mental ya no es simplemente tener el estado completo de bienestar y la condición de mejora, etcétera, sino que está implicando diferentes dimensiones donde el sujeto se inscribe, dimensiones que van desde lo político, que van de lo económico, que se mueven en relación a las condiciones internas, a lo nutricional, etcétera, y que también va a ir separando a partir aguas entre lo que podríamos en un momento dado arribar a pensar como salud mental y lo que adelantando un poco podríamos denominar la salud psíquica. Dos cuestiones completamente diferentes que en un momento dado se han superpuesto y que dan por resultado, por supuesto, la producción, por ejemplo, de políticas de salud, donde la política de salud está recargada en una salud psíquica, alcanzar una condición de lo psíquico. Por eso partía yo diciendo, recordemos que hay procesos psíquicos y hay procesos subjetivantes. Y estos quedan por fuera cuando todo el andamiaje y la organización de las condiciones de Estado, por ejemplo, de las políticas de Estado, se recargan directamente en brindar elementos de la materialidad para alcanzar la salud. Muy complejo. Por eso, una de las cosas que yo me permito presentar tiene que ver con la producción arqueológica de los discursos, sin duda una lectura de Foucault, ahí soportada y sustentada, pero que no basta, a mi parecer, no alcanza un posicionamiento, por supuesto, hermenéutico analógico, como es la propuesta del doctor Mauricio Bichot, ¿no? Que nos va a llamar de la fronesis, nos va a llamar a la mesura, nos va a llamar al punto medio, y por tanto nos va a motivar a esquivar un tanto la tendencia inherente que podemos llegar a tener por las condiciones formativas a un posicionamiento unívoco o a un posicionamiento equívoco, algo que nos llevaría, entre otras maneras, por ejemplo, a un posicionamiento materialista, ¿no? Inmediato de impacto de la realidad y lo tangible, pero también por el lado de lo equívoco a un posicionamiento subjetivista, donde todo queda, malamente usada la palabra, relativizado, ¿no? Entendemos que la relatividad es otras cosas, está hablando de tensiones entre diferentes elementos en un determinado instante. Y esto se vincula a un paradigma, el paradigma de la complejidad. Para no producir una cuestión lineal, una lectura lineal, porque el paradigma de la propia complejidad nos compele, nos invita y también nos va forzando a salir de esa idea de la linealidad, he decidido que no arranquemos en un recorrido histórico que nos podría dar una falsa idea de una linealidad, de una consistencia lógica, ¿no? En cuanto a la secuencialidad de circunstancias que se dan para la constitución de lo que es este complejo que denominamos salud. De tal manera que lo que pretendo es que arranquemos de una frase que sí concentra y concretiza una serie de ideales hasta un cierto punto del recorrido de la construcción teórica, 1920 aproximadamente, un poquito rebasando las cuestiones de la revolución industrial, pero todavía sustentando todo el quehacer y el ejercicio clínico incluso, y también el ejercicio investigativo, que es esta frase de Lerich, ¿no? Un médico cirujano nos dice puntualmente: la salud es la vida en el silencio de los órganos, ¿no? Lerich va a ubicar así la salud como algo que tiene diferentes procederes, procede esta definición que él pauta de diferentes escenarios y que he ido denominando como contexturas. Una de las primeras que encontramos es una contextura epistémica, algo que poco revisamos en diferentes escenarios, en diferentes disciplinas, que tiene que ver, aunque regularmente pensamos como, bueno, es la cuestión que tiene que devenir de el empirismo, del positivismo, y nunca vamos más allá. Hay una cuestión muy clara, sí, que impacta, y no estamos pensando ni marcando una guerra con la cuestión de lo empírico positivista, no estamos creando adversarios imaginarios, no estamos pensando que se vuelven monstruos los molinos, como sí sucede en algunos otros escenarios y sí llevan a cabo algunas disciplinas en su modernidad,
quizás no en sus primeros ordenamientos basales, pero en la transmisión moderna sí terminan por considerar a los molinos de viento como monstruos enormes a los cuales hay que estar combatiendo. Lo entendemos, por ejemplo, si escuchan y si ustedes devienen de varias disciplinas, no tengo el placer de saber de dónde proceden, pero es algo común que se dice cuando desde cierta disciplina dicen la ciencia, ¿no? Y entonces crean un monstruo, un algo extraño, grande, poderoso, que se esconde en el armario, que está abajo del colchón, de la cama, ¿no? Algo que nos va a tragar, algo que no nos deja crecer. La realidad es que la ciencia es mucho más amplio y no es meramente un discurso único o unívoco. Entonces, la contextura epistémica para ir entendiendo cómo se organiza la salud nos va a llevar, por supuesto, primero a una condición del episteme, no a lo epistémico en el sentido académico, academicista, sino del episteme, y pensando que el episteme es el marco de producción de los elementos discursivos y que estos marcos, ¿no?, están produciendo y siendo regulados por prácticas específicas. En nuestro campo, en esta propuesta sobre la salud y la salud mental, nos hablarían de ciertas prácticas específicas que se sitúan en relación al cuidado de sí mismo. Por eso hablábamos de algo de la prevención y de la promoción, y por eso hablamos en la actualidad sobre ello. Hay algo del cuidado de sí mismo en las prácticas específicas que se van detonando. También nos va a estar hablando de la ritualización de acciones organizadoras, como es el enfoque en la palabra y lo que ello posibilita. Es una ritualización. O sea, a final de cuentas, hay algo del decir y la palabra va a cobrar una fuerza importante. Sí, uno puede decir, claro, Freud hablaba de la eficacia simbólica, en realidad hablaban ya los antropólogos de la eficacia simbólica, no era una invención freudiana, y hay otra condición que sí tiene que ver con, por supuesto, la genialidad, pero no con la invención como tal, sino con la creación de un corpus teórico robusto, en cierta medida, endeble en otra tanta, pero hay una ritualización de acciones. Esta, por ejemplo, en nuestro terreno tiene que ver con esta ritualización que es lo que llamábamos el fármacos, ¿no?, la expulsión del deformado psíquico o físico y que va a posibilitar una acción subsecuente que es la catarsis. Esto que pareciera algo tan, digamos, anecdótico, en realidad, al ser una ritualización, está dentro de los entramados de las prácticas específicas de una sociedad. No es entonces la sociedad moderna, sino es la sociedad en su conjunto como una práctica organizadora la que va a ir ya dando estas pautas y produce, ¿no?, en el fármacos la expulsión de algo que no siempre es algo que produce miedo, sino que es algo que concretiza y concentra los elementos deformados de toda una articulación social y que va a posibilitar la catarsis como el retorno de la pureza para toda esa sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos ya viendo con eso que si nosotros nos movemos en un aproximado de 2100 años, esta idea de la salud mental comunitaria y de la salud mental en comunidad ya estaba ahí. No es una gran novedad, ¿no? No es algo que ahora aparezca por una serie de políticas específicas, sino que ya es parte de prácticas políticas específicas. Entonces, la salud es un ejercicio político. Se va uno a posicionar desde allí. Y sí, por supuesto, eso va a tener recorrido y vamos a aparecer en el ordenamiento, la separación del ordenamiento de lo espiritual y la instauración de una sistematización aproximativa al acontecer de la salud. Sobre todo acá estamos hablando de la enfermedad, porque la salud tiene bordes tan difusos que no alcanza a ser del todo definida y registrada. Si nosotros hiciéramos un recorrido, ¿no?, recuperáramos la dimensión etimológica de salud, ¿no?, justamente ligándonos a la previa, la positiva, que tiene que ver con el campo griego, con las definiciones grecolatinas, la salud, entre muchas de las otras definiciones y articulaciones epistémicas que va a tener, nos habla de lo entero. Alguien que está entero
tiene salud, entero, completo. En su contrario, como si estuviéramos en una condición de proceso salud-enfermedad, el enfermo es infirmus, aquel que ha perdido la firmeza, que no está entero, que está endeble, y que por tanto hay que hacer, crear dispositivos alrededor. Pero bueno, todo este campo de atención a la salud, ¿no? De ponerle atención a la salud, viene desde ese universo griego que estamos planteando y se engancha muchos siglos después, por supuesto, con toda una reformulación de los campos epistémicos para producir una episteme en el sentido de la ciencia. Por eso es una sistematización aproximativa. Tenemos aquí a Comte, que es quien va a darle fortaleza al hacer una serie de sumas de elementos de diversas disciplinas, ¿no? Para decir, esto sería la producción científica y desde aquí podríamos aproximarnos al mundo. Entonces, esa condición busca mudar la experiencia de la singularidad, establecer una generalización, hace un paso desde la inmaterialidad, esto que ustedes ubican en diferentes escenarios, como lo inmaterial, como lo subjetivo, etcétera, a la materialización de los fenómenos, pero sobre todo va a tener un cambio profundo en cuanto a las condiciones del lenguaje. Si previo a toda la lectura de la episteme que despliega el empírico positivismo, y por supuesto después el positivismo lógico, el positivismo tardío, etcétera, ¿no? Pasa de un lenguaje descriptivo, ¿no? Desde la subjetividad, pues desde el ordenamiento de otras condiciones disciplinarias, a la matematización discursiva. Es decir, las matemáticas no es que hay que expresar todo con las matemáticas, sino que para Comte las matemáticas son el discurso en sí de la ciencia y no otro. Desde ahí empezamos a ver cómo es complicado, ¿no? Pensar la salud si estamos en este punto epistémico a través de matemáticas, porque las matemáticas nos aproximan, decíamos, a las condiciones de posibilidad, pero sobre todo a las de probabilidad. Hay una condición específica, estadística, que las matemáticas nos van a decir. Esto tiene que ver con la salud, porque es como ahora expresamos salud. Y como, por supuesto, en este momento Lerich dice, ahí hay algo y lo tenemos que empezar a expresar matemáticamente. Y se van incluyendo, ¿no? Aspectos que van a ser la descripción del mundo a través de números. La siguiente contextura que pudiéramos ir desplegando es una contextura antroposocial. Nosotros no podemos abocarnos a pensar, a estudiar, a revisar la idea de salud si no tenemos una serie de directrices, de referencias de la lectura antroposocial. De otra manera, estamos en blanco, porque de otra manera no alcanzamos a ver, dice en un punto Lacan, por ejemplo, el horizonte, ¿no? El horizonte de su tiempo, les va a decir a los analistas, cuando estos no se pueden abocar a ello, pero si nosotros pensamos incluso no en los analistas, en los no analistas, en todos aquellos que están imbricados, implicados en la acción, cuando no hay estas contexturas, entonces estamos completamente lejos de la aproximación de entender y de comprender. Por supuesto, nos podrían decir, bueno, es que cuando entiendes o cuando comprendes, entonces no has entendido ni comprendido nada, ¿no? En realidad es que has fijado un rumbo y has producido un sesgo, pero cuando nosotros salimos del sujeto, es decir, cuando ya no estamos hablando de aquello que podría ser la salud psíquica, sino de la salud mental, tenemos que dar ese salto, tenemos que movernos hacia el exterior, no para pensar el exterior como mera réplica de la interioridad, sino para pensar el exterior como una nueva articulación y reformulación. Entonces, vamos a encontrar que todas estas ideas que aparecen en Lerich, y muchas de ellas que aparecen en la propuesta de la OMS, y sin duda muchas de las que aparecen en los nuevos planes de estudio, vienen desde un mundo griego y grecolatino. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y hay que tomarlo en cuenta porque viene ligado a una primacía de Occidente. Y Occidente toma
esas dos vertientes de lo griego y lo greco-latino como si fueran sus bases y entonces sus acciones fueran la herencia directa de ello, como si realmente hubiera un plano de continuidad donde se dice, bueno, los griegos decían y nosotros seguimos diciendo como los griegos. Los griegos decían en un determinado contexto, por eso la contextura, y nosotros no repetimos desde el mundo griego porque estamos, por supuesto, a 2000 y fracción, ¿no?, de años de ese mundo y cada uno de los elementos que están jugados en ello son completamente diferentes. Los escenarios geográficos, los escenarios geopolíticos, los escenarios de producción, los escenarios de mercado, todos son completamente distintos. Sin embargo, se toman como referente para fundar y para fortalecer, para robustecer una cierta acción y la creación de dispositivos. Si nosotros somos muy puntuales, dirían, para los griegos hablar de salud es hablar de algo real, lo cual implica que no es algo, no es inherente, es algo real. No viene la salud dada por el simple hecho de que apareces. No es un estado que ya te acompaña. Es algo que se va a construir. Por eso es algo real, es algo que impacta. Por eso señalamos, la salud se construye en este mundo helénico, se educa, se exige, se enseña y se vive en salud. Por supuesto, esto va a desprenderse hacia lo que ustedes podrían pensar como escenarios pedagógicos, cuestiones pedagógicas como son, perdón, todos estos programas de enseñanza en relación a las buenas condiciones de crianza u otros, están ligados a estas ideas. Estas ideas son las que sustentan la aparición de estas nuevas formas de relación, las cuales, por supuesto, no terminan por cuestionarse a sí mismos cómo han ido emergiendo. Entonces, acá la salud se construye, se educa, se exige, se enseña y se vive. Y eso va a movilizar cuestiones en todos estos escenarios, ahora del orden del occidental, hacemos en el medievo occidental, porque además solamente en el medievo, solamente en lo occidente hay una condición del medievo, en el resto hay una lectura diferente de las cuestiones de lo cronológico y de lo cronobiográfico. Solamente en este ámbito que va a estar recargado, por supuesto, después en una lectura católica y después católico-evangélica y después solo evangélica y después protestante, católico-protestante, solamente protestante, es donde se recargan esas partes. Y algo que se desprende del medievo tiene que ver con la tensión. Hay una tensión entre el todo y sus partes y es una tensión dialéctica entre el cuerpo y sus partes. El cuerpo puede ser dividido, puede encontrarse en diferentes escenarios y las partes que le componen van a producir una tensión. Y por tanto hay que reconocer la tensión de estas partes a partir de los efectos. Esta cuestión nos lleva a considerar que cada uno de los organismos tendrá un timbrado específico, producirá una tensión que se ve en efectos puntuales. Eso es lo que organiza después un campo nosográfico, que permite hacer la división ligados a la instauración de lo botánico, como es la biología, que es parte de las condiciones del episteme que veníamos mencionando, ¿no?, y que produce una lectura nosográfica, en la cual nos encontramos todos. Hay una cierta nosografía en cada una de las disciplinas psi en relación sobre todo a la enfermedad, que no tanto a la salud. Y, por supuesto, ahí está una cierta lectura de lo que es la armonía del todo, con H, armonía con H, con otra cuestión, con una lectura hacia Hermes, y Hermes con H, por supuesto, algo de la pronesis, de la prudencia, ¿no? La fronesis, la prudencia, la condición de la mitad, la condición del equilibrio. Mientras se sostenga en un cierto equilibrio las condiciones de tensión, se tiene salud. Entonces ya vemos cómo
uno de estos principios que después se recargan y se van desplegando de otras maneras, quizás con enunciaciones más científico-modernas, tiene que ver con el equilibrio y la tensión. Si ustedes lo pueden leer ahí, lo pueden encontrar, por supuesto, en el aparato psíquico, incluso el aparato psíquico freudiano. Como hay un incremento de tensión en el aparato que va produciendo paulatinamente displacer, es decir, ¿no?, que rompe con la cuestión armónica. Pero les decía, se va desplegando la idea, estas ideas sobre salud y sobre enfermedad, pero para nosotros ahora nos toca la salud nada más. Y hay una segunda constante en todo ese entramado del medievo, la idea de salud que implica equilibrio, no es el equilibrio del pensamiento, sino el equilibrio de la acción, ¿no? Eso quiere decir el equilibrio de la obediencia. Hay obediencia, hay prudencia y hay silencio. Porque el silencio lleva prudencia y porque el silencio muestra la obediencia a un ser o a una serie de seres que están por encima y que van a regir en cierta medida el destino de los sujetos. Podemos pensar entonces el medievo como estas condiciones de una sociedad del soberano, donde eminentemente la sociedad del soberano es que no hay una sociedad del soberano porque el soberano no tiene, ¿no?, pares. El soberano está por encima de todo y se articula con súbditos, en todo caso, y con siervos. Y los siervos no alcanzan el estatuto, por ejemplo, de ciudadano, ¿no? Ellos tendrán salud en tanto obedezcan una masa, un conglomerado en relación a las condiciones del soberano. Si obedece, si es prudente y si guarda silencio, está saludable. Además, no se tiene que buscar más, no se tiene que pensar más. Por eso esa imagen de la extirpación de la piedra de la locura y toda esta idea romántica que se le sitúa al loco como transgresor, ¿no?, como protestante, como alguien que rompe con las condiciones del equilibrio social, etcétera, es tan rebuscada y tan recurrida. Pero tiene que ver con esto, tiene que ver con qué se está pensando por salud, cómo se es saludable y cómo la salud se rompe y se muestra, ¿no?, y se muestra en esos actos. No solo pasa con el loco, pasa con muchísimos otros sujetos o ciudadanos, bueno, ciudadanos en un punto posterior. Decía allá, se establece una lectura marginante y excluyente que está sustentada en la primacía de Occidente. Veámoslo de una manera más sencilla, por eso tenemos ahora un montón de estudios de los procesos descoloniales y decoloniales, ¿no?, porque es la primacía de Occidente y las ideas de primacía de Occidente que sustentan y soportan las acciones y también las lecturas de aquello que nosotros vamos a decir que es salud. Es Occidente, y no es que nosotros seamos Occidente, nosotros somos occidentalizados. Nos encanta pensarnos Occidente, que es diferente, ¿no? Pero Occidente se sitúa en ese primado específico de Europa, no es otro. Lo demás es la occidentalidad y va a recurrir, por tanto, a nuevas formas de ordenamiento, es decir, nuevas prácticas sociales que vayan a sustentar y que le ligan con una condición de abolengo. ¿Qué está pensándose desde ese occidente y desde esa occidentalidad un tanto lo que podría aparecer como salud? Bueno, ahí donde prima la razón y hay, por supuesto, en contramedida, en contraparte, una fantasía de estabilidad. Si se es estable y se usa la razón, pues entonces estamos hablando de salud y el sujeto se vuelve saludable. Eso lo veremos en un momento, pero hay un primado de la razón en la fantasía. Calhoun, que era una de las lecturas que estaba por ahí, ya nos muestra que eso está sustentado en una falsa dicotomía, lo normal y lo patológico. Es una falsa dicotomía porque propiamente no hay nada por fuera del orden de lo patológico. Entonces, el armado instruccional de lo normal le correspondería la anormalidad, pero la anormalidad no corresponde a la patología. Eso es algo importante. Lo hemos hecho corresponder, se ha hecho corresponder en relación a la cuestión de la patología, en tanto se instaura un discurso político
que así lo emparenta. Entonces, por eso podemos decir, de repente, por ejemplo, en escenarios actuales, ¿no? Claro, es que si ha hecho tal propuesta es que está loco, ¿no? O decimos, claro, es que tiene una perspectiva, una mirada y una acción esquizofrénica, porque su propuesta es esquizofrenizante, ¿no? Lo patológico no está allí. Patológico es algo que tiene que ver con el asunto del sufrimiento, el fatos. Se sufre y hay maneras en las cuales uno se posiciona en relación al sufrimiento y cuando no se sufre, esa es la idea que también está ahí en Occidente, entonces está saludable. Eso también está imponiendo una lectura. En el momento en el que se sitúa algo del sufrimiento, se deja la salud. En el momento que rompe la patología, se deja la salud. Se está enfermo, se es infirmos. Y es un problema serio porque, por supuesto, en nuestro ámbito sobre de lo mental, de repente uno dice, bueno, pero si nos han dicho desde los 30 hasta los 70 que solo se controla, que no se cura. Y si no se accede a la cura, se sigue enfermo. Y si se sigue enfermo, entonces se sigue estando por fuera y no se ha accedido al primado de la razón. Es una cosa complejísima, porque por eso justamente impactó primero en las condiciones de inimputabilidad, impactó en la cuestión del cese de los derechos, contrario a una condición de la constitución de los propios derechos, de los derechos humanos incluso, ¿no? Es como si cesaran, como si quedaran suspendidos esos derechos porque el sujeto no es capaz de ejercerlos porque le falta la razón. La razón es el primado. Hay una condición de deseocompletud que ya veíamos, esta parte de un estado completo de bienestar. Pero estamos acá entre el renacentismo, ¿eh? No, no es algo que apareció allí en el nuevo modelo que va a pautar la Organización Mundial de la Salud en su nacimiento, además, que eso será para otro tiempo. Y todo eso se queda jugado en una autoobservación, es en un juicio indispensable de sí. Yo soy capaz de verme y soy capaz de juzgarme y soy capaz de frenarme y soy capaz de detener, ¿no?, mis impulsos y mis movimientos porque tengo el primado de la razón. Y en tanto ello, hay salud en mí. En el momento en el que eso no, cesa la salud. También queda en una suspensión. Pensemos, por ejemplo, en todas estas maneras en que fue emergiendo la psiquiatría en su relación con las condiciones legislativas, con la condición de lo legal. Como parte de los dictámenes tienen que ver con cómo ha cesado la condición de la salud, ¿no? Cómo ha quedado en suspenso la salud mental y ha irrumpido como, ¿no?, un estruendo, como un relámpago, la condición de la enfermedad, si quieren en un punto transitorio, pero así es como ha irrumpido, ¿no? Entonces vemos cómo se va colando por todos lados, pero no se logra concretar una definición y por tanto un proceder en relación a la salud como tal. Y hay una contextura disciplinaria, ¿no? Tenemos muchas, ¿no? No es como una capa de cebolla, son contexturas porque cada una de ellas están interactuando, interrelacionándose, entramándose al unísono. No es por tanto entonces que nosotros digamos, claro, eso fue del Renacimiento, pero ahí no estaba la cuestión que ya va pautando la lectura de la episteme empírico-positivista, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? La condición de buscar dentro de la materialidad, de situar la razón, ¿no?, lleva justamente a que se enaltezca el espíritu, pero el espíritu científico. Una cosa que Bachelard también nos va a decir, justo en la formación del espíritu científico, cómo se va a concretar como parte del uso de la razón. Solo que Bachelard nos va a decir la razón es turbulenta. La idea de la razón es justamente que sacuda y no que vaya a atemperar del todo nuestras condiciones. ¿Dónde encontramos una de las mejores maneras de encontrar esta condición disciplinaria y todo lo que venimos diciendo de la búsqueda específica en la interioridad del sujeto de algo que dé cuenta de la enfermedad y de la salud? En la anatomía de la melancolía. Ya este texto de Robert Burton
es un ejercicio directo para buscar la simetría entre lo anatómico y una naciente topología de lo mental. Primero de lo espiritual, como está en el caso de Burton, y después de lo mental. Está en algún lugar la enfermedad o el padecimiento o la condición, pensemos hasta acá, la condición genómica específica, pero con lo difuso que resulta el asunto de la salud, esa es inaprensible y no la encontramos, pero la buscamos. ¿Cuáles son los niveles específicos que se deben de tener de serotonina? ¿Cuáles son los niveles específicos que se pudieran, ¿no?, sustentar en un momento dado en el prefrontal de las condiciones dopaminérgicas? ¿Cómo sería directamente el intercambio sináptico, bioquímico y bioeléctrico, los dos? Que efectivamente desde dónde se movilizan esos intercambios y hasta dónde llegan y con qué conexiones específicas se encuentran, en qué lugares anatómicos, para poder hablar de que ese sería lo saludable. Ustedes lo han visto, por supuesto, con un montón de tomografías donde nos dicen, así se ve el cerebro de alguien con depresión, se está hablando de los intercambios bioquímicos y bioeléctricos, y así se ve el cerebro de alguien sin depresión. Y entonces acudimos a la ilusión de que justamente así es como se ven todos, y entonces uno dice, claro, cuando yo no estoy así, me veo como el del lado derecho, o me veo como el del lado izquierdo, dependiendo de cómo me sienta. Se está buscando, ¿no?, insistiendo en la condición de lo anatómico. Pero eso nos habla de un modelo, porque la lectura del campo de la medicina no está por fuera de la lectura de modelos. Y no estamos diciendo, por supuesto, que los modelos irrumpan de tal manera que desorganicen los escenarios, que no tengan nada que ver, que tuvieran que ser abandonados. Para nada, nos han dado ventajas importantísimas, ¿no? Nos han permitido acercarnos a las lecturas de ciencia, a las tomografías axiales, a, ¿no?, un montón de elementos. El modelo anopatológico, que es el que está allí, ¿no?, la condición anatomopatológica que va emergiendo. Esta pintura tiene que ver con toda ese abolengo anatomopatológico que tiene que ver con los médicos españoles. Otra vez Europa, por lo que yo venía diciendo, nos va a aproximar. Es un modelo que posibilita entonces y que detona. Sí va a posibilitar, por supuesto, la emergencia del artis curandi, pero también nos va a llevar al asunto del abuso del mismo, que es, en todo caso, el problema que encontramos cuando hablamos de lo empírico positivista, es decir, todo ese modelo de sustento, ¿no?, de episteme, que sustenta el crecimiento y el desarrollo y la puesta en marcha, ¿no?, de las diversas contexturas que venimos diciendo. Detona, por supuesto, el recrudecimiento, detona la marginación, que ya veníamos diciendo, detona muchas cosas, ¿no?, porque también vamos a encontrar cómo se hacen, por ejemplo, procesos de aculturación. Si vamos a movernos un segundo a la idea de enfermedad, cómo hay un proceso de aculturación traumática cuando hay una lectura que va a posicionar por encima de los saberes de los pueblos originarios, ¿no?, la idea de que allí ya se estaba gestando una cuestión específica sobre, por ejemplo, el cerebro, ¿no?, cuando hablamos de las trepanaciones. Pero no, porque ahí lo que subsistía era un principio de acción y de relación, ¿no?, cosmológica y cosmonógica, ¿no?, con un algo más y con todo un elemento de cultura, con toda una cultura y con toda una sociedad. Entonces no se trataba de que ahí estuvieran tratando de encontrar específicamente en el cerebro lo que estaba mal en la causa de, ¿no? Se sabía que había algo ahí, porque tampoco es esta manera de menosprecio sobre de ello, de decir, bueno, es que todo era una condición de la magia. No estaba pensado así, me explico. Entonces hay una imposición, por eso es un proceso de aculturación traumática. Aquí el cuerpo, ¿no?, es presentado como un cuerpo, órgano y organismo. Otra vez, las partes, eso que estábamos atrás, que ya va a decir San Pablo, allá cuando hablábamos hace unas láminas atrás, San Pablo va a decir, sí, claro, todos
de alguna manera somos partes de Dios, ¿no? Y Dios es parte de nosotros. Hay toda una ir y venir de la atención y de la organización. Bueno, el cuerpo es un órgano y también es un organismo, y es un organismo social. Y eso es importante que no lo perdamos de vista porque justamente eso de ser un organismo social despliega las lecturas que a veces hacemos en la actualidad, por ejemplo, de la funcionalidad. Ser un sujeto funcional, socialmente hablando, ejemplo, ¿no? Porque uno es un organismo social. Entonces, la localización anatómica de la enfermedad, ¿no? Y la inexistencia, hay una inexistencia de la evidencia anatómica que nos marque como signo de salud. La enfermedad misma nos revela que allí existía salud, como un a priori. ¿Por qué? Porque en diferencia a la lectura de todo el mundo grecolatino, donde la salud, decíamos, se construye en la lectura que va a dar en un momento dado Europa y las condiciones del catolicismo, la salud viene inherente porque has sido dotado por Dios de ella. Y en todo caso, tú le vas alterando en el recorrido de la propia vida. Es una posición completamente diferente, pero que de repente se van imbricando y por eso tenemos, ¿no?, posicionamientos epistémicos modernos donde dicen, bueno, sí, tiene que hacer ejercicio, perdón, para conservar lo que ya tiene, porque si no va a perder la salud si no hace ejercicio. No, no es una condición de vamos a fomentar la salud, es la puede perder. Entonces, decíamos hace rato, esto también, este modelo va a producir una identificación a través de la figura del sinodoque, ¿no? El sinodoque tiene que ver el sujeto y la enfermedad. El sujeto se vuelve la enfermedad. Es una figura muy interesante porque se pierde el sujeto y se pierde la salud. El sujeto se vuelve la enfermedad como tal. Como ven hasta acá, es imposible que nosotros hablemos centrándonos específicamente en la salud porque siempre viene en su contraparte. Porque sabemos de ella, nos van a decir en algún momento las personas desde la antropología social, por ejemplo, sabemos de la salud en el momento en el que la hemos perdido. El niño se sabe sano hasta el momento en que un momento aparece una gripe y alguien le dice es que estás enfermo. Pero antes se piensa sano. E incluso en ese momento, cuando lo está atravesando, no se piensa como tal enfermo. Se piensa que se siente mal, que es bastante diferente a saberse, sentirse, pensarse enfermo e identificarse como tal, jugarse ahí, ¿no? Estar en ese entramado del sinécdoque. Esta es la otra contextura que tenemos que ir moviéndonos, las últimas contexturas, hay muchísimas, pero he elegido solamente algunas por las cuestiones de tiempo, ¿no? Una contextura sociopolítica. Si en lo anterior no hemos ido arribando a cómo lo político, más allá de lo que Agamben nos va a decir, que los sujetos, todos los hombres, son políticos por el mero hecho de ser hombres, es una lectura de Agamben. Nosotros estamos hablando del ejercicio del movimiento, de los trazos de lo político y por supuesto lo político ideológico y por supuesto lo político estatal. Y lo decíamos hace rato, está la salud del soberano, ¿no?, que localiza ciertas coordenadas, pero entre ellas, una de ellas es la de la utilidad. Se es útil, saludablemente se es útil porque se pueden cumplir deberes éticos revolucionarios de la ética, y la ética es incorruptible para las condiciones que revolucionarias. Es decir, si nosotros nos vamos desde la sociedad del soberano hasta el nacimiento de las ciudades-estado, de las ciudades-nación, nos encontramos con la Revolución Francesa de primera mano. Y la ética de la Revolución Francesa es una ética de lo incorruptible. Y esto es sumamente importante cuando nosotros hablamos de clínica, porque parece que paulatinamente se va dejando en los sujetos el ejercicio estricto, en los sujetos de un cierto gremio,
el ejercicio estricto, completamente estricto, de lo que es la salud y de cómo velar por la salud. Una ética revolucionaria marca la condición de lo incorruptible y, por tanto, la idea de Pinel sobre de qué es la salud, ligada a todo ese andamiaje grecolatino, helénico que hemos visto y, por supuesto, en cierta medida católico, aun cuando Pinel en la condición libertaria lo niega, por supuesto. Eso no quiere decir que no haya estado imbricado en los previos. La salud es equilibrio, y el equilibrio de lo mental, es decir, la salud como tal, ¿no? Y la pronesis que decíamos griega, y la condición que está ahí entre lo equívoco y lo unívoco, es reflejo de lo moral. Si se es moral, se es saludable. Y la moral tiene que ver con una moral específica que nos marca en un momento la moral revolucionaria, una moral puntual, una moral incorruptible, una moral donde la razón pesa por sobre todo. Entonces, cuando nosotros vemos la escena de Pinel liberando, él dice liberando a los locos, ¿no? También entendemos que ahí hay todo un movimiento en relación a las prostitutas, a los mendigos, etcétera, porque hay un peso de lo moral. Los que son lectores de Nietzsche lo podrán reconocer también ahí, ¿no? En 2 siglos posteriores a Pinel, ¿no? La cuestión de cómo en la genealogía de la moral, de lo moral, nos dice Nietzsche, por supuesto viene dada desde aquellos que están en la superioridad. Es decir, nuevamente, los amos se fueron transformando en estos rectores de Estado, en estos partícipes de las condiciones parlamentarias que van a ejecutar una serie de políticas que se denominan morales. Esto no queda aquí. Si nosotros vemos el movimiento, los movimientos higienistas, que los veremos en otra ocasión, los movimientos higienistas están invadidos por una idea moral y moralizante de la sociedad. Poner un ejemplo nada más para que escape ahí hacia otros puntos. El movimiento higienista mexicano propone en ese momento un determinado reglamento que sitúe perfectamente los tiempos en los cuales se puede hacer ruido. Porque después de ello no es moral, y por supuesto quien rebasa esos ciertos tiempos atenta contra el sujeto social, ¿no? Contra el sujeto dentro del espacio de lo social. Es un sujeto que no es moral, que probablemente tiene un padecimiento, porque si no lo tuviera respetaría eso, y además porque de esa manera se va a producir una higiene de lo mental. Una higiene de lo mental que está en el campo de lo mexicano, pero que también vamos a encontrar, por supuesto, en el nazismo y en otras tantas posiciones radicales, donde lo que se pretende es lo saludable a toda costa, que se tenga salud, una salud que está en principios morales. ¿Qué nos van a decir entonces acá? Que estamos en el siglo de las luces. La Revolución Francesa establece una conciencia progresiva, la persona como un ser social, que es lo que venimos diciendo, y encontramos la psiquiatría social, y encontramos la psiquiatría comunitaria, y encontramos, ¿no?, todas y cada una de estas perspectivas donde es un ser social, se es un ser social, se es un organismo dentro de todo un organismo. Emerge una incipiente conciencia de salud pública, por eso las políticas públicas, ¿qué se va a hacer? ¿No? ¿Qué se hace con todos estos que están por fuera del cuerpo social? Se les quita, se les aleja, se les reintegra, ¿no? Se quedan por fuera. Coloca de frente el naciente Estado a las dificultades de establecer un margen de control, tanto de los fenómenos de la enfermedad, por ejemplo, las epidemias que han sido rebasadas, ¿no?, como de las acciones por parte de los ahora ciudadanos. Y ese es un estatuto complejísimo. Se ha dejado de ser un siervo, ¿no? Se ha querido instaurar ahora sí una idea de la democracia, una democracia que viene dado de la mano de la condición helénica, ¿no? Una democracia que del todo no existe. Sabemos, si lo vamos a poner en el mundo anglosajón, es lo que nos va a impactar 1 o 2 sesiones después, esa lectura de lo anglosajón, donde hasta 1950 y algo, ¿no?,
las mujeres no pueden votar porque no tienen la capacidad de la razón. No hay un juicio en relación a ello. Entonces, no son del todo saludables y tampoco son del todo ciudadanos. Yo también tengo la tos, no se preocupe. No son ciudadanos como tales, no se aparecen las condiciones parlamentarias. Entonces retornamos. ¿No? ¿Por qué retornamos? La salud es la vida en el silencio de los órganos, nos decía René Littre. Pero ahora ya sabemos que es así porque el silencio es apreciado como una condición de prudencia, y la prudencia es parte y es partícipe de una práctica social. Recuerden ustedes las prácticas sociales que tienen los grupos eclesiásticos, los votos de silencio, ¿no? Donde hay un vaciamiento de toda la palabra, de la palabra de uno, para que pueda aparecer la palabra de Dios, que va a producir un equilibrio. La salud, entonces, es el silencio, no, no es un ruido. El silencio de los órganos, dice Littre, no es la salud una condición a pesar de que apareciera como partícipe de los ideales de la revolución y, por supuesto, la puesta en marcha años posteriores de los derechos humanos ligados a los ideales de la revolución, ¿no? Igualdad, fraternidad, etcétera, ¿no? Se trata de órganos, es decir, de condición de individuos. Eso sustenta nuevamente que nosotros en la actualidad de repente digamos, sí, claro, es que tenemos que hacer programas de salud mental para que los sujetos en su individualidad estén bien, sin tomar en cuenta las condiciones contextuales específicas, ¿no? De una determinada zona, de una determinada región, las diversas prácticas socioculturales, las diversas prácticas de intercambio, las diversas prácticas de cuidado. El cuidado se reduce a un cuidado de sí, ¿cómo voy a cuidar de mí? Con una idea que era, cuida de ti mismo, ¿no? O sea, ahí está. La salud es la vida. Nosotros estamos vivos y estamos en salud, pero también es una pérdida que le perdemos y perdemos la vida. Eso es tremendo y, por supuesto, es fuerte en el sentido de que esta idea de Littre se va a volcar sobre todo el modelo biomédico, un modelo que decíamos al principio, no tendría por qué estar operando del todo, porque, por supuesto, el modelo de la OMS dice determinantes sociales, pero en realidad, en la práctica, sigue suscitándose, porque es a final de cuentas una condición de eso que le pasa es suyo. Los cambios que deben de operarse son suyos. Usted tiene que cambiar un montón de cosas. Lo escuchamos en recomendaciones tan vagas y tan extrañas, por supuesto, cuando a alguien le dicen, es que a usted le hace daño estar aquí, debería de vivir en otro lugar. Porque eso que usted hace le tensa. Deje ese trabajo inmediatamente. Abandone esa acción que usted está haciendo para tener un sustento, porque eso le está tensando y eso afecta su salud y, por supuesto, afecta ahora su salud mental. La idea de lo mental, desde Pinel hacia luego el higienismo, que todavía no termina de concretizarse, no termina de concretizarse el asunto de la mental, que cuando hablamos de salud mental, la Organización Mundial de la Salud propiamente hasta hace un par de años no tenía ninguna idea de cómo podíamos definir salud mental. Estaba subsumida dentro de la idea de salud, por eso arranqué con esa. Salud es el estado de bienestar, ¿no? Aun cuando, claro, el estado de bienestar en la definición lleva, por supuesto, a factores y a condiciones de vulnerabilidad, y entonces nos habla más de resiliencia que nos habla de condiciones específicas de determinantes sociales, porque esos son mucho más grandes, mucho más complejos. Entonces, como para irnos moviendo ya hacia el final, tendríamos que concluir con alguna serie de premisas específicas para podernos lanzar dentro de 8 días a otro escenario. 1. El modelo anatopatológico impone la necesidad de un órgano para su ejecución, su estudio y su validación de cualquiera de las condiciones. Entonces no es extraño entender que ese modelo busca en el cerebro
pero que después, a no alcanzar, porque no hay propiamente algo que observar, nos lo van a decir Pinel, nos lo va a decir Esquirol, nos lo va a decir Seglas, y de ahí nos lo van a decir muchísimos más, se pasa de la idea de una lesión anatómica a una lesión funcional. Y entonces, al moverse a la idea de una lesión funcional, la lesión ya no se ubica en el cerebro, sino que se ubica en la mente. Hay una mente que está lesionada y que, por supuesto, entonces hay un símil. Y entonces es en la mente misma donde se ubica la salud. Pero eso es una cosa complejísima porque ¿qué es una mente saludable? ¿Cómo se sitúa una mente saludable? ¿Cómo se piensa que alguien, ¿no? Su mente es saludable? Porque si es un estado completo, donde no hay ningún resquicio, si es una condición de lo moral al punto del enaltecimiento y la idealización, ¿no? Casi, cuasi de un santo, por supuesto, entonces no hay un saludable y no hay una salud, porque todos en un momento dado de nuestras vidas atravesamos por una serie de pensamientos que no deberían de ocurrir. Desde ojalá se calle hasta que ojalá choque, ojalá que ya no llegue, ojalá que ya no vuelva, no, ojalá que le vaya mal. Es algo que ya está ahí, que por supuesto no encuentra resquicio específico en lo anatómico, pero ahora encontramos una anatomía de lo mental. Uno quisiera decir, bueno, por supuesto que el psicoanálisis escapa, pero en realidad tampoco, ¿no? Hay una condición de anatomizar las condiciones de la lectura, por supuesto en Freud, a partir de dos o tres de los esquemas. No es que esté mal, estamos diciendo lo que pasa, estamos ubicando las cosas por lo que sucede y todas, cada una de las contexturas y las tramas discursivas que van a dar pauta a otros momentos y a otras lecturas. Otra cuestión, la salud es reducida a la inexpresión de las tensiones. O sea, si tú alcanzas a salud, si hay salud en el sujeto, no debería de haber tensión. Así simple, porque decíamos, toda esta argumentación que nos van a dar en un momento dado en el medievo sobre las tensiones entre los órganos, los organismos, debería de no existir. Y entonces, al no existir, hay salud. Si se es prudente, si se es moral, si se es ideal, si se es bueno, si se es útil. Lo escuchamos por ahí a veces en algunas enunciaciones, como, bueno, el que no sirve, ¿no? Para servir, no sirve para ninguna otra cosa, no tiene que servir. Servir a alguien, servir a algo, servir a un bien mayor, servir a un bien común, servir a una nación. Si eso no se suscita, tampoco se es saludable y no se es saludable para todo un grupo, para toda una comunidad, para toda una sociedad. Pero sobre todo esa cuestión, elimina los resquicios de la salud mental porque elimina también la vivencia interna del sujeto. No puedo expresar esas condiciones internas de lo que me acontece porque entonces estoy por fuera de la salud y lo saludable. Y se cambia una pregunta, es importante. Se cambia de qué le sucede al dónde le duele. Es un cambio de verdaderamente 180 grados. Sabemos que no 360 porque llegaríamos al mismo punto, pero de 180 sí, inmediatamente nos movemos de un punto al otro. ¿Qué le sucede? Es una pregunta por el sujeto como tal que está allí jugado. ¿Qué le sucede? Estoy triste y además me duele un pie y además siento una cuestión extraña y uno va relacionando, interrelacionando. Por el otro lado, uno pregunta dónde le duele y ya está situando específicamente, casi es como cómo se siente para poder situar. Pero no aparece la otra parte de una pregunta que sería, ¿y qué más le sucede? ¿No? Que le despega, que elimina
sino de que, ¿no? que lo borra y entonces hace que aparezca nuevamente un sujeto. Eso se va eliminando. El sujeto en su salud, la salud mental y ser saludable, está más allá del padecimiento. Yo en este momento tengo gripe, así. Pero eso no quiere decir que he perdido la salud, porque si yo perdiera por completo lo que implica la salud, entonces no tendría salud mental. Bueno, ustedes podrían decir si no, parece que no la tiene, porque eso de estar hablando a las 9 de la noche, pues no sé si sea muy saludable, pero por supuesto que es un más allá lo que estamos planteando, porque son preguntas importantes. ¿Dónde se deja de ser saludable? ¿Cuándo se pierde la salud? La salud al perderse, la salud mental al perderse, se deja de estar allí, la razón se extravía, la razón se difumina, la razón se disminuye. Un chico con TDAH, por ejemplo, pierde la salud, se escabulle, se desvanece la razón en él. Solo es eso, alguien con TDAH. ¿Y qué hay de salud en él? ¿No? ¿Y qué hay de salud mental en él? ¿Cómo se aproxima a una serie de conocimientos? ¿Cómo construye una serie de acciones específicas para solventar las diversas condiciones adversas de la vida? Eso no es salud. No hay algo ahí de saludable. Eso es el problema. Entonces, por supuesto, entonces, que si la enfermedad es partícipe por sus efectos del campo de lo social, ya decíamos, hay un sujeto enfermo desde los griegos, ¿no? El fármaco, ¿no? Y la catarsis, al ser silenciada la salud, esta es considerada algo de la interioridad, es contrario al espíritu de la ilustración y es algo del ámbito de lo privado. Queda relegado, queda por fuera, uno es saludable si eso no lo dice. Y entonces, la idea de la salud es la vida en el silencio de los órganos, toma mayor fuerza. Uno va y le dice, me siento bien. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué viene a verme? Porque me siento bien. ¿No? Lo voy a poner un poco ya en un escenario muy concreto, que es un escenario psicoanalítico, cuando uno, de repente la gente llega y no habla de sentirse bien. Parece que inmediatamente se instaura toda una dinámica y una lógica que le empuja a hablar de lo mal que se siente, nunca de lo bien que se siente. ¿Qué carambas es sentirse bien, estar en bienestar, estar saludable? Eso no nos toca, eso no tiene que ver. Y entonces, ¿hacia dónde empujamos los procesos y hacia dónde empujamos las dinámicas? ¿No? Y, por supuesto, que se suscita, que se impone como registro sonoro de la salud, la enfermedad. Solo sabemos de la salud en medida de las enfermedades que se han ido teniendo y por tanto la enfermedad es la voz. La salud no habla por sí, porque no nos importa, porque no nos interesa, porque no nos brinda más, ¿no? Solamente nos va a importar cómo va apareciendo en relación al registro de la enfermedad. Pensemos en la modernidad un poco, en la producción de historias clínicas. Yo no sé, a lo mejor ustedes sí lo hacen porque tienen otra manera, porque lo han pensado de diferentes formas, pero hay una gran distancia, porque uno no pregunta, ¿y en qué momento se sintió bien? ¿Cuál ha sido su mejor alegría? ¿En qué punto sintió una cuestión como plenitud y bienestar? ¿De qué manera usted pudo organizarse para vivirse con cierta satisfacción en cuestión de su maternidad o de su paternidad? Eso no aparece, porque eso sería la salud. Lo que aparece en nuestras historias clínicas es cuándo se empezó a sentir mal, en qué momento vino el malestar, cómo estuvo apareciendo el malestar, cómo se organizó, dónde le dolió primero, cómo fue esa condición de la tristeza, qué vino después. Sí fue una pérdida, o sea, estamos ahí. Lo otro no aparece y no lo preguntamos, porque aun cuando pareciera que somos, por ejemplo, disciplinas de la salud, todas estas disciplinas sí,
lo que menos pensamos es la salud. No es algo que nosotros nos aproximamos, no es algo que decimos, ¿de dónde viene la idea de salud? Ah, mira, los griegos decían tales cosas. Uno se situaba así en la condición del medievo, se repensaba así desde un modelo antropológico. No, es algo inherente. Ah, sí, ya estás bien, ya no estás enfermo, ya no tienes gripa, ah, ya estás sano. ¿Y qué pasa con el resto de cuestiones que acontecen? ¿No? La salud, si la etimología es entero, efectivamente, cuando como una condición de organismo o de órgano, yo ya no hay ruido, ya no hay voz, ya estoy sano, ya estoy entero. Es una de las cosas que está ahí. Y como es la voz, por eso dice ahí, se instauran dispositivos pequeños y grandes, ¿eh? Desde el consultorio hasta las grandes políticas en salud mental, pero son alrededor del gemido, del grito, de la queja. Si lo vamos a ilustrar, nosotros tenemos un montón de ideas sobre la salud, un montón de ideas sobre la salud mental, ¿no? Que regularmente van a confluir en, es que con esto vamos a prevenir que alguien tenga un cuadro depresivo. Y se acabó. Todo se diseña para que alguien no tenga un cuadro depresivo, no atraviese por una circunstancia ansiosa, no irrumpa una condición de la psicosis, pero pocas veces pensamos en un diseño de políticas específicas donde alguien se disfrute vivo. ¿Cómo carambas alguien podría disfrutarse vivo? Esa es la salud. Luego decía, está silenciada y por eso partíamos de esa frase tan pequeña y tan potente, la salud es la vida en el silencio de los órganos. Ese es todo ese movimiento que nosotros vamos teniendo. Deben apoyarme porque yo tengo aquí, creo que me llevé más tiempo, mil perdón, yo dije que hablaba mucho, pero hay un montón de cosas que están ahí centralizadas. No estoy hablando de optimismo, ¿eh? No, no, quiero que quede muy claro que todo el recorrido no tiene que ver con vamos, si podemos, no, 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 porque ya veremos en la que sigue. Esa condición del optimismo, adelantando un poco, esa condición del optimismo está ligada a la emergencia de la Organización Mundial de la Salud en función de todo un escenario de guerra. Es decir, está ligada a todo un posicionamiento del dolor. ¿Mm? Hay todo una idea, volvemos, es una condición eurocentrista, porque uno le dice la guerra mundial y suena bien, pero es también como le dicen la serie mundial, ¿no? O sea, a los que les gusta el base, entonces suena, es la misma. La serie mundial no es mundial, solamente está implicado un país. La guerra mundial no fue mundial, estaban implicados muchos países. Se escenifica en una condición, tiene repercusiones en otros escenarios y surge la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud surge en un movimiento de restaurar todo un rompimiento social, de restaurar una serie de condiciones de lo psíquico, una serie de condiciones de las comunidades, de los países, de los hombres, pero en su positividad. Ahí sí surge como de, uf, por eso aparecía la primera, vamos a llegar a un estado completo de bienestar. Lo vamos a alcanzar. Esa es la idea. Esa es la positividad. Y de ahí se liga a otras partes, y ustedes lo sabrán, están la psicología positiva que va teniendo por ahí sus primeros ejes. No, yo estoy hablando de que nosotros tenemos que replantearnos qué es la salud porque está ligada a múltiples contexturas que nosotros obviamos y que nos imposibilitan ver que hay diferentes maneras de vivir la salud, que hay ciertas formas de vivir la salud para aquellos que su desayuno incorpora, por ejemplo, a cosas tan sencillas como el mupipollo, por ejemplo, ¿no?
toda la región del suroeste, toda la parte de Yucatán. Y entonces incorporan el desayuno el pollo. Y entonces llegan los nutricionistas y dicen, qué barbaridad, que eso no es saludable. Llega la gente de salud mental y dice, claro, es que no están educados, ¿no? Parece que se recarga ahí. A nadie se le ocurre que llegue el antropólogo y les dice, oye, pero es que así viven, es un proceso de cultura. Tiene que ver con la cercanía, tiene que ver con una historia, tiene que ver con todo un recurso de organización a partir del alimento, tiene que ver con una vivencia más compleja. Y por eso se pueden vivir con salud. Pero si les quieres hacer que no vivan con salud, vas a tener un montón de situaciones que irrumpen con fuerza, como es el alto índice de suicidios, ya que estamos pensando en políticas públicas. Entonces, la idea con este primer movimiento, que entiendo yo que es un poco cerrado, yo quise que fuera desplegado, pero la verdad creo que no lo alcancé porque es muy poquito tiempo, cada una de las láminas nos llevaría otra hora, y son 20 y algo láminas, entonces era difícil. Era poder tener ya, de alguna manera, un paneo de cómo llegamos hasta el 1920, que nos va a permitir entonces decir, ok, y ahora en el 1920, porque más o menos para el 1870, 60, la cuestión de salud mental cobra fuerza, porque si lo de salud no la tenía, lo de mental menos. Y no es, sí, claro, es que ahora nos están reivindicando, ahora sí nos entendemos, es que ahora sí nos toman en serio, es que no. Primero tendríamos que saber nosotros qué es lo que nos tomamos en serio. Y eso cuesta, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el primer movimiento. Me extendí, me disculpo, sé que era más cortito. Este, Trataré de no extenderme en otras ocasiones. Y bueno, por hoy, ahí ando. No sé si tengamos tiempo de platicar una o dos cosas, o las platicamos la que sigue, ya que me extendí y les robé algo de tiempo, como ustedes prefieran. Eh, bueno, yo tengo como una pequeña pregunta, que igual no sé si requiere demasiado tiempo, pero no entendí la diferencia entre salud mental y salud psíquica, que era como de los Vaya, primeros momentos, ajá. es una diferencia que incluso vamos a encontrar con Cueto, ah, y que es muy sutil, que deriva un poco de la lectura psicoanalítica, por supuesto. Cueto, Ana María Cueto, que tiene un trabajo sobre salud mental comunitaria, tiene una pequeña frase que es sumamente ilustrativa. Cuando nosotros hablamos de salud psíquica, estamos hablando de los procesos del psiquismo, y cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de las formas en las cuales se van subjetivando desde basalmente los procesos del psiquismo con las condiciones contextuales donde estamos habitando. Si quiere, lo acotamos a la cuestión interna de las personas, ¿no? Los sujetos, si quieren ponerse en este momento un poco lacanianos, no tengo problema. Cuando uno habla de los procesos psíquicos, pues uno habla de condensaciones, desplazamientos, proceso primario, proceso secundario, inconsciente. Ajá. Cuando uno habla de procesos subjetivantes, uno está hablando ahora de los complejos representacionales. Ok. No es madre, es un complejo representacional madre, y hay todo un proceso subjetivante alrededor de ello. Cómo la inscribo, cómo se inscribe, cómo se desarrolla, cómo se mueve. Eso está enganchado con procesos sociales. O sea, de verdad que mi idea de madre no creo que, bueno, si todos son de la Ciudad de México, en algo hemos de coincidir, pero en algo, porque hay toda una historicidad, una condición contextual que está previa. Entonces, digo, lo vamos a abordar más adelante, pero si nosotros hablamos de salud psíquica, hablamos de la salud de un individuo específico. Estamos en la condición de órgano. Si hablamos de salud mental, y si lo ha visto en este preciso momento, atraviesa la sociedad, y por eso, citando a Durkheim, pensando a Foucault,
y otros dos o tres que por ahí deberían de escapárseme en la misma cátedra. La cátedra que da Foucault, la cátedra que da Canguheim, se llama Historia de las Mentalidades, porque justamente atraviesan todo una organización de lo social. Hay una mentalidad social que está Ok. implicada por todos los procesos, ¿no? Ah, nosotros estamos en una particular forma de mentalidad social. Entonces podrían decir con Lipovetsky la ligereza, con Bauman lo líquido, ¿no? Depende. Con Byung-Chul Han, pues eminentemente desde otro lado. Ahí estamos como en un atravesamiento, algo que transversaliza todo el punto de sociedad. Esa es una de las apuestas que tenemos cuando hablamos de salud mental, que ya no queda Ya, en la suya, la mía, sino cuál es la mentalidad que recubre, ¿no? Todo un determinado universo. ya Ah, entendí. bueno, creo Gracias. que la dije cortita. Sí, seguramente. Sí, ella me dijeron que un minuto, pero bueno, entonces, digo, lo podemos seguir platicando, por supuesto. Y yo insisto, si ustedes quieren, yo hablo mucho y seguramente voy a seguir hablando mucho. Entonces, si ustedes tienen un punto donde dicen, quiero, no hay problema, me detengo, sin ningún problema, ¿no? Y nos extendemos un poco sin ningún problema, también, ¿no? Pero entonces, si no, si no tienen más y si tienen a bien, pues nos podremos ir a descansar este jueves y nos veremos el siguiente.